Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, ha pasado tiempo, pero la verdad es que siempre hay algo nuevo que descubrir, nuevos detalles que salen a la luz, y hoy les traigo una exclusiva que les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar lo que Demet Özdemir ha revelado, en una entrevista exclusiva con Ahmet Mumtaz, sobre su relación con Can Yaman. Vamos a analizar sus palabras, sus gestos, sus silencios, todo para entender un poco más qué pasó realmente entre ellos y cómo se sienten el uno al otro hoy en día. Esta es una de esas entrevistas que nos dejan con la boca abierta, así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura llena de drama, amor y por supuesto chismes jugosos. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos las últimas noticias, los mejores chismes y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios y sus compartidas son los que nos mantienen motivados para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta entrevista explosiva. Bien, como les mencionaba, esta entrevista de Demet Özdemir con Ahmet Mumtaz ha dado mucho de qué hablar. Y es que aunque ha pasado tiempo desde que protagonizaron Erkenci, la química entre ellos sigue siendo un tema recurrente. La gente obviamente sigue preguntando, sigue especulando y los medios, pues, no dejan de avivar la llama. En esta entrevista Ahmet Mumtaz, conocido por su agudeza y su habilidad para sacar confesiones a los famosos, no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Una de las primeras preguntas que le hizo fue, obviamente, sobre Can Yaman. Le preguntó sobre cómo recordaba esa época, cómo había sido trabajar con Can y si mantenían contacto. Demet, como es habitual en ella, se mostró muy profesional y muy diplomática al principio. Dijo que recordaba con mucho cariño Erkenci, que había sido una experiencia muy importante en su carrera y que estaba muy agradecida por todo lo que había aprendido. También comentó que Can era un compañero de trabajo muy talentoso y que habían tenido una buena relación durante el rodaje. Hasta aquí todo muy normal, ¿verdad? Pero es cuando Ahmet Mumtaz empezó a profundizar un poco más cuando la cosa se puso interesante. Le preguntó directamente si había habido algo más allá de la amistad entre ellos. Y aquí es donde Demet se puso un poco más nerviosa, se notaba en su lenguaje corporal. Evadió la pregunta al principio, diciendo que eran jóvenes y que estaban en un momento muy intenso de sus carreras, pero Ahmet no se rindió. Volvió a insistir, preguntándole si alguna vez habían considerado la posibilidad de tener una relación romántica. Y aquí es donde Demet dejó caer la bomba. Confesó con una sonrisa un poco nerviosa, que sí, que en algún momento había habido una atracción mutua. Dijo que la química que se veía en pantalla era real, que había una conexión muy fuerte entre ellos y que por supuesto, habían sentido algo más que amistad. Sin embargo, también aclaró que las circunstancias no eran las ideales para una relación. Ambos estaban muy enfocados en sus carreras, tenían agendas muy apretadas y la presión mediática era muy fuerte. Dijo que decidieron de mutuo acuerdo priorizar su trabajo y mantener una relación profesional. Aunque ojo, esto no significa que no hubiera habido momentos de duda, momentos de confusión, momentos en los que se preguntaron qué pasaría si se daban una oportunidad. Pero la realidad es que nunca se atrevieron a dar ese paso. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase que ha dado título a este vídeo, Demet Özdemir revela todo sobre Can Yaman. Porque después de esta confesión, Ahmet Mumtaz le preguntó directamente si se arrepentía de no haber intentado tener una relación con Can. Y la respuesta de Demet fue sorprendente. Dijo que no se arrepentía, pero que tampoco lo descartaba por completo. Explicó que la vida da muchas vueltas, que las personas cambian y que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Añadió que aunque ahora ambos están en caminos diferentes, mantiene un buen recuerdo de Can y que le desea lo mejor en su carrera y en su vida personal. Pero la cosa no terminó ahí. Ahmet Mumtaz, como buen periodista, siguió indagando. Le preguntó si mantenían contacto en la actualidad. Y aquí es donde Demet se puso un poco más evasiva. Dijo que no se veían con frecuencia, pero que sí se habían cruzado en algún evento y que se saludaban cordialmente. También comentó que a veces se intercambian mensajes por redes sociales,
pero que no es una relación cercana. Sin embargo, se le escapó un detalle muy importante. Dijo que hace poco Khan la había felicitado por su boda con Ouzhan Kok y que le había deseado toda la felicidad del mundo. Y aquí es donde muchos fans han empezado a especular sobre si Khan realmente superó a Demet y si realmente está feliz por ella. Porque, seamos honestos, la relación entre Demet y Khan siempre ha sido un tema muy sensible para los fans de Erkenci Kuş. Muchos de ellos siguen soñando con que algún día vuelvan a estar juntos y esta entrevista, aunque no da muchas esperanzas, tampoco cierra la puerta por completo. Otro punto importante de la entrevista fue cuando Ahmet Mumtaz le preguntó a Demet sobre los rumores que siempre han circulado sobre la supuesta mala relación entre ella y la expareja de Khan, Dilek Leota. Demet negó rotundamente que haya habido algún tipo de conflicto entre ellas. Dijo que nunca la conoció, pero que le parecía una mujer muy guapa y muy exitosa. Añadió que no entendía por qué la gente inventaba historias sobre rivalidades inexistentes. En general, la entrevista fue muy reveladora. Demet se mostró muy honesta y muy transparente, aunque también fue muy cuidadosa con sus palabras. Dejó claro que la relación con Khan fue importante para ella, pero que también fue una etapa que ya superó. Ahora está casada, está feliz y está enfocada en su carrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su ambigüedad sobre el futuro. No descartó por completo la posibilidad de volver a trabajar con Khan en algún momento, ni tampoco descartó la posibilidad de que en un futuro lejano puedan surgir sentimientos entre ellos. En resumen, esta entrevista de Demet Özdemir con Ahmet Mumtaz ha sido una bomba. Ha confirmado que sí hubo una atracción mutua con Can Yaman, ha aclarado que no se arrepiente de no haber intentado tener una relación y ha dejado la puerta abierta a un posible reencuentro en el futuro. Una entrevista que sin duda va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, la historia entre ellos sigue siendo un misterio y sigue generando mucha expectación. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Espero que les haya resultado interesante y entretenido este análisis de la entrevista de Demet. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que Demet y Can alguna vez volverán a estar juntos? ¿O creen que ya es una historia del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos las últimas noticias, los mejores chismes y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. *** ampliando la noticia, emoticono besos. Pero antes de profundizar en la entrevista y desgranar cada una de las respuestas de Demet, pongámonos un poco en contexto. ¿Por qué esta relación sigue siendo tan fascinante para el público? ¿Qué tiene Erkenci Kuş que sigue generando tanto interés? Erkenci Kuş, emitida entre 2018 y 2019, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman al estrellato internacional. La historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, conquistó a millones de espectadores con su frescura, su humor y sobre todo con la innegable química entre los protagonistas. La serie combinaba elementos de comedia romántica, drama familiar y aventura, creando una fórmula irresistible para el público. Pero más allá del guión, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la naturalidad y la pasión que transmitían Demet y Can en pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus escenas románticas, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Se especuló con que Demet y Can eran pareja en la vida real, que su amor había traspasado la pantalla y que estaban viviendo un romance secreto. Las revistas del corazón y los programas de televisión se hicieron eco de estas especulaciones, alimentando aún más la expectación del público. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni desmintieron los rumores. Siempre mantuvieron una actitud discreta y profesional, evitando hablar de su vida personal y centrándose en su trabajo.
Esto, lejos de calmar los ánimos, hizo que la especulación creciera aún más. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle en busca de alguna pista que confirmara la existencia de un romance. Cuando Erkencicus llegó a su fin, la relación entre Demet y Can se enfrió. Ambos siguieron caminos diferentes y se enfocaron en sus respectivas carreras. Can Yaman se trasladó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, y Demet Özdemir continuó trabajando en diferentes proyectos en Turquía. Pero a pesar del tiempo y la distancia, la llama de Erkencicus nunca se apagó. Los fans seguían recordando con cariño la serie y soñando con un reencuentro entre Demet y Can. Cada vez que alguno de ellos concedía una entrevista, la pregunta sobre su relación siempre estaba presente. Y aquí es donde entra en juego la entrevista de Demet Özdemir con Ahmet Mumtaz. Una entrevista que, como ya les he adelantado, ha sido muy reveladora y que ha dado mucho de qué hablar. Volvamos a la entrevista. Tras la confesión de Demet sobre la atracción mutua, Ahmet Mumtaz profundizó en el tema de las circunstancias no ideales para una relación. Le preguntó qué factores concretos habían impedido que dieran el paso. Demet explicó que además de las agendas apretadas y la presión mediática, también influyó la diferencia de personalidades. Can es una persona muy intensa, muy apasionada, muy impulsiva, dijo. Yo soy más tranquila, más reflexiva, más pragmática. Creo que nuestras personalidades chocaban un poco. Quizás no éramos compatibles para una relación a largo plazo. También admitió que la juventud jugó un papel importante. Éramos muy jóvenes cuando rodamos Erkencicus, comentó. Estábamos empezando nuestras carreras y teníamos muchas ambiciones. Una relación sentimental en ese momento quizás habría sido demasiado complicada. Sin embargo, Demet también reconoció que el miedo al fracaso fue un factor determinante. Teníamos mucho miedo de arruinar la magia de Erkencicus, confesó. Sabíamos que la serie era muy importante para nuestros fans y no queríamos decepcionarlos. Si nuestra relación no hubiera funcionado, habría afectado a la serie y a la imagen que teníamos como pareja. La pregunta sobre el arrepentimiento, como ya les conté, fue uno de los momentos clave de la entrevista. La respuesta de Demet, ni sí ni no, generó aún más expectación. ¿Qué quería decir exactamente con no me arrepiento, pero tampoco lo descarto por completo? Algunos interpretaron su respuesta como una señal de esperanza, como un indicio de que todavía existe la posibilidad de un reencuentro entre ella y Can. Otros, en cambio, lo vieron como una forma diplomática de evitar el tema y no dar falsas esperanzas a los fans. Lo cierto es que la respuesta de Demet dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué tendría que pasar para que ella y Can volvieran a estar juntos? ¿Qué tipo de cambios tendrían que producirse en sus vidas para que una relación entre ellos fuera viable? La felicitación de Can por la boda de Demet también fue objeto de debate. ¿Fue un gesto sincero de amistad o un intento de demostrar que ya ha superado a Demet? ¿Cómo se sintió Demet al recibir esa felicitación? Según algunas fuentes cercanas a Demet, ella se sintió halagada por el gesto de Can. Le pareció un detalle bonito y demuestra que, a pesar de todo, siguen teniendo una buena relación. Sin embargo, también reconoció que le sorprendió un poco, ya que no se esperaban que Can se pusiera en contacto con ella después de tanto tiempo. La aclaración sobre la supuesta mala relación con Diletta Leotta fue una forma de zanjar los rumores y evitar más especulaciones. Demet dejó claro que no tiene ningún problema con la expareja de Can y que no entiende por qué se han inventado historias sobre rivalidades inexistentes. En definitiva, la entrevista de Demet Özdemir con Ahmet Mumtaz ha sido un auténtico bombazo. Ha confirmado que sí hubo una atracción mutua con Can Yaman, ha aclarado que no se arrepiente de no haber intentado tener una relación y ha dejado la puerta abierta a un posible reencuentro en el futuro. Una entrevista que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha mantenido a los fans de Erkencicus en vilo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Volveremos a ver a Demet y Can juntos en algún proyecto? ¿Surgirá de nuevo la chispa entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que la historia entre ellos sigue siendo un misterio y sigue generando mucha expectación. Mientras tanto, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones y cada uno de sus gestos en busca de alguna pista que nos revele el futuro de esta apasionante relación. Y por supuesto, seguiremos trayéndoles las últimas noticias, los mejores chismes y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo turco.
Porque aquí en este su canal, siempre estamos al día de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas y las series turcas. Y porque sabemos que a ustedes, nuestros queridos suscriptores, les encanta estar informados de todo lo que sucede con sus actores y actrices favoritos. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que seguiremos trayéndoles contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de chismes jugosos. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like a este vídeo y compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.